ver el chat a cada rato, que voy a pasar las PPTs, así que eso sería todo. Y bueno, vamos a iniciar. Parece que En primer lugar, yo me siento quise prometedor. dividirlo por partes del tracto gastrointestinal, entonces usualmente empiezo con esófago, en donde básicamente se explica que, bueno, acá se inicia después de la masticación el proceso de deglución, ¿no? Que es prácticamente involuntario. Ahora, el esófago va a tener dos esfínteres importantes, que es el esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior, que evitan tanto la salida del alimento por la parte superior hacia la boca y también la salida de todo el contenido gástrico hacia el mismo esófago, ¿no? Eh, bueno, básicamente en todo el tracto gastrointestinal va a haber dos tipos de inervación, ¿ya? No solamente en el esófago, sino que mediante todo el tracto van a haber dos tipos de inervaciones, tanto eh, principalmente el nervio vago, que es la extrínseca, y principalmente dentro de la inervación intrínseca va a estar el sistema nervioso entérico. Ahora, este sistema nervioso entérico está conformado por dos plexos, que son el plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿ya? Que es el de Meissner, por ejemplo. Y el otro nombre del plexo mientérico es el plexo de Auerbach, que probablemente ya lo han visto durante la academia, ¿no? Ahora, la función principal del plexo de Auerbach es la contracción, mientras que la principal función del plexo de Meissner o de submucoso es la vasodilatación y la secreción mucosa. Acá es el puntero. Acá los he puesto para que lo puedan ver. Y mientras que la inervación extrínseca dada por el nervio vago, que prácticamente está dada por el sistema nervioso parasimpático, va a inervar la parte del esófago y también hasta el colon ascendente. ¿Ya? También hay otro nervio que forma parte de la inervación extrínseca, que es el nervio pélvico, que inerva la parte inferior, que sería el músculo anal externo, básicamente, ¿no? Ahora, el esfínter esofágico superior va a captar usualmente el bolo alimenticio que se va a formar a nivel de la boca y este va a dirigir sus aferencias hacia el centro de la deglución. Y esto va a hacer que este esfínter se cierre y permita el inicio de la deglución con el peristaltismo que ya nosotros conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en esta parte? Que la deglución como tal en el esófago está dividido por tres partes, que es la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral básicamente es voluntaria, que está por la lengua, y esta va a tirar el bolo hacia atrás y se va a activar la fase faríngea, básicamente con el inicio del movimiento del paladar blando hacia arriba. Este movimiento del paladar blando hacia arriba va a evitar que el bolo se devuelva hacia la boca y este bolo sea empujado hacia atrás en la zona de la epiglotis, y esta epiglotis es la estructura anatómica que va a recubrir la zona de la laringe, ¿no? Para que no pase el alimento hacia las vías respiratorias. Y en este momento el esfínter esofágico superior va a estar relajado. Después, cuando pase por este esfínter esofágico superior e ingrese a la zona del esófago, se va a dar el reflejo de la deglución, como ya mencionamos, y este esfínter esofágico superior se va a cerrar. Ahora, por las ondas peristálticas que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, este bolo va a ir descendiendo y también por acción de la gravedad va a ubicarse hacia el esfínter esofágico inferior y este se va a abrir por la acción del nervio vago principalmente mediante el BIP, ¿no? Que vamos a ver a continuación también qué es el BIP, ¿no? Y se va a relajar y se va a abrir y esto va a permitir la entrada del bolo hacia la hacia la zona gástrica, ¿no? Y va a permitir otros reflejos que sean a nivel del estómago, que básicamente el paso del alimento hacia el estómago va a hacer que se distienda la zona de oral o la fase oral la porción oral, perdón, del estómago. Y esto va a permitir una relajación receptiva, que es un reflejo vasovagal, y esto va a permitir la distensión también, y, perdón, el cierre del esfínter esofágico inferior para que esta comida no suba otra vez hacia el esófago, ¿no? Ahora, algo importante a mencionar es que las glándulas salivales van a secretar lo que es la saliva, y esta principalmente va a tener alfa-amilasa, proteína R, y va a ser
va a tener concentraciones altas tanto de potasio como de bicarbonato. Y también va a tener alto contenido en moco. Ahora, ¿por qué es importante la proteína R? Porque esta se va a unir a la vitamina B12, por ejemplo, y va a unirse al factor intrínseco que va a permitir una correcta absorción de lo que es esta vitamina. Por eso es importante que dentro de la saliva exista esta proteína y a su vez que haya una correcta secreción de factor intrínseco. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál de las células gástricas es la que secreta el factor intrínseco? Bueno, el factor intrínseco es secretado por las células parietales, ¿no? Así como va a permitir la secreción del ácido clorhídrico, y eso lo vamos a ver más adelante. Claro, las oxínticas o también denominadas células parietales, ¿no? Muy bien. Y la alfa-amilasa va a permitir el inicio de la digestión de los carbohidratos como tal. Y bueno, la saliva como tal va a tener una alta concentración de potasio y de bicarbonato porque durante su proceso de secreción y formación, durante el paso de las células acinarias hacia las ductales va a haber como un flujo tanto de bicarbonato como de cloro, de sodio y de potasio. Al final, los que van a ser secretados en su mayoría van a ser el potasio y el bicarbonato, y los que van a ser absorbidos van a ser el sodio y el cloro. Por lo tanto, la saliva va a tener alta concentración de estos dos componentes principalmente, ¿no? Y el moco que va a permitir un correcto pase del bolo por todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante que se deben llevar acá? Que existen dos tipos de inervación. Extrínseca, que se da por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Principalmente el parasimpático por el nervio vago. Y hay una inervación intrínseca en todo el tracto gastrointestinal que está dado por el sistema nervioso entérico. Ahora, está conformado por los plexos tanto de Auerbach o mientérico y el plexo submucoso o de Meissner. Ahora, estos plexos van a actuar bajo lo que vamos a ver a continuación. Ay, creo que me pasé esa parte. Sí, ya, dentro de lo que vamos a ver acá, que es la actividad eléctrica de los plexos como tal, ¿no? Que se van a dar por un mecanismo de ondas lentas y también de despolarizaciones continuas. Ahora, esto es muy diferente a lo que probablemente vieron en neuro, si es que hayan visto neuro, y es que usualmente los potenciales de acción en neuro van a generar o van a iniciarse con una despolarización de la membrana, y esta despolarización va a permitir el paso de la corriente como tal, ¿no? Corriente eléctrica entre comillas. Ahora, en el caso del tracto gastrointestinal, estas ondas lentas van a permitir una pequeña despolarización, o sea, va a hacer que este potencial de membrana sea menos negativo de lo que usualmente es, y lo va a permitir llegar hacia un umbral en donde van a iniciarse los potenciales de acción como tal, entre comillas, que no son potenciales de acción como tal, sino son como una serie de despolarizaciones y repolarizaciones rápidas, por lo tanto, estas se ven así como espigas, también son denominadas así, espiga, que van a generar pequeñas fasciculaciones, y en total todas las fasciculaciones van a generar lo que es la contracción como tal a nivel gastrointestinal, y estas van a, van a iniciar como tal, como el movimiento gastrointestinal dentro de todo el tracto, ¿no? Ahora, ¿quiénes inician todo este mecanismo de actividad eléctrica a nivel gastrointestinal? Son las células intersticiales de Cajal, ¿ok? Que están, son las componentes del plexo mientérico o el de Auerbach, ¿no? Que vimos que son los principales, o el plexo principal de la contracción a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que la actividad eléctrica del tracto gastrointestinal está mediada por ondas denominadas lentas, y estas van a permitir que el potencial de la membrana llegue hasta un cierto umbral que va a permitir el inicio de potenciales de acción entre comillas, que en realidad solamente son despolarizaciones y repolarizaciones que generan fasciculaciones que en conjunto van a denominarse contracciones. Y usualmente la frecuencia de estas ondas son de 3 a 12 ondas por minuto aproximadamente, y en donde se dan menores frecuencias de este tipo de contracciones son en el estómago, y donde hay mayor tipo de contracciones o cantidad de contracciones son en el duodeno, por ejemplo, que son 12 por minuto aproximadamente, ¿no? Y esto explica el tipo de peristaltismo que hay en cada una de las partes del tracto como tal, ¿no?
Ahora, existen varios tipos de movimientos gracias a esta actividad eléctrica y gracias también a los componentes tanto intrínsecos como extrínsecos que ya vimos anteriormente. Y bueno, hay dos tipos de ondas, por ejemplo, en el caso del peristaltismo, ¿no? Que son la onda peristáltica primaria y la onda peristáltica secundaria. La primaria básicamente va a permitir una correcta devolución o un correcto paso del bolo por el esófago, ¿no? Ese es el principal ejemplo de una onda peristáltica primaria, que la comida va a pasar y va a haber una contracción anterior o antes de la comida. Por ejemplo, está pasando y es como si alguien te empujara hacia adelante, ¿no? Porque hay una contracción atrás de la comida. Y si es que en caso, después de que haya pasado la onda peristáltica primaria, no hay una correcta, como, correcto paso de la comida, se ha quedado algunos restos, existe algo que se llama onda peristáltica secundaria, que básicamente es una contracción después de 5 segundos de que se quedó la comida y va a permitir el pase como tal de lo que se ha quedado o de los residuos, ¿no? Esto principalmente sucede en el esófago. Ahora, ¿qué pasa en el intestino delgado o en el intestino grueso? Lo que ocurre es que existen ondas peristálticas, pero también hay contracciones de segmentación. Las contracciones de segmentación no son muy diferentes que las de las peristálticas o las de propulsión. Eh, Son como contracciones que se van a dar en medio del bolo. O sea, acá tenemos al bolito. Espero que me deje pintar. Acá tenemos al bolo, por ejemplo, a la comida. Y acá en el medio se va a dar la contracción de segmentación. Esto va a permitir que haya una mejor mezcla de la comida que se está pasando. Esto va a suceder tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. En cambio, las de la propulsión van a estar justo detrás, como el peristaltismo, es la misma. La onda peristáltica es lo mismo que la onda de propulsión, que va a haber una contracción antes que va a empujar el bolo hacia adelante, o bueno, hacia el recorrido los siguientes componentes del tracto. ¿Ya? Esa es la onda de propulsión. Y usualmente ocurre tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Pero la composición del intestino grueso va a hacer que estas contracciones de segmentación sean denominadas austras. ¿Ya? Y bueno, también van a estar sus movimientos de propulsión. Y también en el intestino grueso existe algo que se denomina movimiento de mezcla, que solamente amasa, o sea, no va a haber una correcta trituración o desmenuzación o cosas así. El movimiento de mezcla se da porque tiene que, bueno, la comida o el bolo que ya se encuentra en el intestino grueso tiene que pasar por, por distancias largas, ¿ya? Entonces, básicamente va a permitir el paso de grandes cantidades de residuos por todo el tracto grueso, el intestino grueso, que va a permitir pues un amasamiento de lo que sería ya casi en las heces, ¿no? Y, por ejemplo, va a permitir el paso de heces desde, por ejemplo, el colon transverso hacia el colon sigmoideo, ¿no? Mucho más rápido de lo que pasaría en el intestino delgado o incluso en el esófago. Por lo tanto, se llama movimiento de mezcla y principalmente se da en el intestino grueso. ¿Bien? Eso es lo que quería mencionarles. Y bueno, en el estómago lo vamos a dividir, bueno, el estómago lo dividimos anatómicamente tanto en el fondo como cuerpo y antro, pero fisiológicamente se puede dividir entre región oral, que se da hasta el fondo y la mitad del cuerpo, y del cuerpo para abajo hacia el antro se denomina región caudal, ¿ya? Eso se divide así fisiológicamente porque la región oral, como ya mencionaba, tiene otro mecanismo, ¿no? Va a haber una distensión cuando pase la comida y esto va a permitir que se cierre el esfínter esofágico inferior por, bueno, mecanismos vasovagales, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre el movimiento de la región oral permite que haya, pues, dos porciones fisiológicamente hablando del estómago, ¿no? Pero anatómicamente tenemos al fondo, al cuerpo y al antro. Ahora, ¿qué es importante saber de cada uno de estos? Es que hay diferentes células. En el cuerpo, por ejemplo, lo principal es que están las células principales y las células parietales, o también denominadas, bueno, las parietales se denominan oxínticas, como ya lo mencionó su compañera, y las principales se denominan peptídicas. Ahora, ¿por qué las principales se denominan peptídicas? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, acá lo voy a pasar rápido. Ya. Entonces, lo que ocurre es que las células principales van a secretar lo que es el pepsinógeno. Ahora, el pepsinógeno en un ambiente ácido como lo es el estómago va a convertirse en eh,
o se va a activar a su forma de pepsina y esta va a permitir un correcto paso previo de la digestión de las proteínas, ¿no? Por lo tanto, es importante que estas células principales secreten el pepsinógeno para que éste pueda degradar correctamente las proteínas a ese nivel. Como ya mencionamos, lo principal o la digestión principal que se realiza por la saliva va a ser la de los almidones por la alfa-amilasa y también de los lípidos, porque también en las glándulas, o bueno, en la saliva como tal va a haber lipasa lingual. Pero hasta ese momento no hay una correcta digestión o degradación de las proteínas, que se va a dar recién en el estómago, ¿ya? Eso es importante. Ahora, ¿quiénes van a secretar el ácido que se va a encontrar dentro del estómago? Van a ser las células parietales u oxínticas. Estas van a secretar dos partículas importantes, que son el factor intrínseco y el HCl. Ahora, el HCl no lo va a secretar, o sea, ya hecho, ¿no? O sea, no es que la célula parietal secrete ácido clorhídrico como tal, sino va a secretar hidrogeniones que van a permitir su correcta formación a nivel del estómago, ¿no? Conjuntamente con el cloro. Ahora, hay ciertas sustancias que van a permitir la correcta formación del ácido clorhídrico o, bueno, la correcta secreción de los hidrogeniones por las células parietales. Y son tres, ¿ya? Son importantes que lo recuerden. No sé si en el examen les vayan a preguntar, pero es importante que los recuerden para términos fisiológicos posteriores. Quizás lo lleven en fisiopatología o en otros cursos. Y son esas tres sustancias, que son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Ahora, la gastrina es una de las más importantes porque, bueno, ella va a permitir casi directamente, bueno, dentro de todos los mecanismos van a mencionar que es de manera indirecta, pero, bueno, su secreción a nivel del estómago va a permitir que se secrete correctamente los hidrogeniones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ocurrir? El nervio vago va a permitir que se secrete acetilcolina y la acetilcolina se va a unir a los receptores muscarínicos tipo 3, mientras que el nervio vago como tal va a incentivar la producción de la gastrina por las células G, y estas células G se encuentran en el antro, a nivel del estómago, como lo vemos acá. Entonces, bueno, las células G van a secretar la gastrina y esta se va a unir a los receptores de CCK, que ya vamos a ver anteriormente qué es el CCK, pero es importante que sepan que la gastrina también tiene receptores que se van a unir a receptores de CCK porque tienen una composición parecida, pero solamente se van a unir al CCKB, o sea, el receptor CCKB, porque el CCKA solamente solamente acepta a la colecistocinina, ¿no? Que es la CCK como tal, ¿no? Y la gastrina va a potenciar el funcionamiento de las células pseudoenterocromafines y va a potenciar la salida de la histamina. Ahora, estos tres, tanto la acetilcolina, la gastrina y la histamina, mediante sus receptores que vemos acá, que se van a encontrar dentro de las células parietales, como ya mencionaba, las células parietales son las que van a secretar los hidrogeniones, van a potenciar pues el paso de la bomba potasio-hidrogenión, que está mediada por ATP, y esta va a permitir la salida de los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones se van a unir al cloro dentro de la cavidad gástrica y se van a convertir en ácido clorhídrico. Ahora, este ácido clorhídrico va a propiciar un correcto estado para que el pepsinógeno se convierta en pepsina y hay una correcta degradación de las proteínas, ¿no? Y el factor intrínseco junto a la proteína R van a permitir o sea, se van a unir a la vitamina B12 y se van a dirigir al ileón. Y en el ileón van a soltar a la vitamina B12 y ahí va a ser correctamente absorbida, ¿no? Por eso es importante también la secreción del factor intrínseco. Ahora, como mencionaba, las células G son las que van a secretar gastrina y la gastrina indirectamente va a permitir una correcta secreción de hidrogeniones que van a permitir pues su formación en ácido clorhídrico, ¿no? Y estas células G, así como incentivan a las células parietales para que puedan secretar hidrogeniones, también van a incentivar a las células pseudoenterocromafines para que secreten histamina, y esta histamina indirectamente también va a permitir la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales. Ahora, ¿qué otras células existen dentro del estómago? Están las células
mucosas que van a permitir una correcta protección del estómago del mismo ácido que este produce. Y también hay otras células que son las células D, que van a secretar somatostatina, y esta va a ser la que va a inhibir como tal la secreción gástrica de los hidrogeniones por las células parietales, ¿no? Directamente va a inhibir todos estos procesos, la somatostatina. Así que, bueno, esa es su principal función como tal, ¿no? Tiene una función inhibidora a nivel de todos los complejos hormonales del tracto gastrointestinal. Eso es importante saberlo, y también cuáles son las células que lo secretan, ¿no? Ahora, creo que dentro de sus diapositivas vi que mencionaban a una enfermedad en específico que es la de Selinger-Allison, que básicamente es un tumor que se encuentra en el páncreas. Ahora, este tumor va a secretar gastrina. Y ahora, como vimos, ya vamos a entenderlo un poco más. La gastrina va a permitir una mayor secreción de hidrogeniones y, por lo tanto, una mayor formación de ácido clorhídrico como tal. Ahora, como va a incentivar la función de las células parietales, también va a hipertrofiar estas células. Entonces, esta secreción en exceso del ácido clorhídrico va a superar los mecanismos de inhibición que podría tener la somatostatina. Incluso también dentro del duodeno existen pues mecanismos de compensación de todo el ambiente ácido con el que viene el quimo hacia el duodeno, ¿no? Y todo esto va a hacer como, va a sobrepasar todos los niveles de inhibición y va a generar tanto úlceras a nivel duodenal, también una correcta digestión de las grasas, y va a generar diarreas. Y el único mecanismo de poder, bueno, curarte del tumor de Selinger-Allison es quizás la resección, e incluso también pueden hacer resección de todo el estómago, ¿no? Entonces, también hay otros tratamientos en donde se inhibe como tal directamente con fármacos la producción de hidrogeniones, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería explicar. Ah, ya, y en el estómago como tal también se menciona que hay como tres fases. Hay una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Ahora, dentro de todas las fases, la que es más importante dentro del estómago es la fase gástrica, ¿ya? En el estómago es la fase gástrica, porque cuando pasemos a la secreción pancreática, la más importante va a ser la intestinal, pero en este caso va a ser la gástrica, en donde el mayor porcentaje de secreción de ácido clorhídrico va a ser mediado por esta fase. Ahora, ¿cuál es o sea, por qué se dividen estas fases dentro de la fisiología gastrointestinal? Pues en la fase cefálica, por ejemplo, existen estímulos, ¿ya? Estos estímulos van a ser olfato, gusto y también algún tipo de acondicionamiento de la comida. Ahora, se denomina cefálica precisamente porque son estímulos que son mediados a nivel del estómago para arriba, ¿ya? Son mediados por el olfato, por el gusto, que van a estimular al nervio vago para que éste estimule a su vez a las células parietales, y también la secreción de gastrina, ¿no? Que indirectamente va a, a incentivar a las células parietales para que puedan segregar este ácido clorhídrico. Ahora, en el caso de la fase cefálica, que va a mediar un 60% de la secreción de ácido clorhídrico, los estímulos principalmente son mecánicos, ¿ya? Va a haber una distensión, como ya mencionaba, a nivel de la fase, bueno, de la región oral del estómago. Y también va a haber una distensión del antro, y principalmente la distensión de la región oral del estómago va a permitir un estímulo al nervio vago directamente, y va a surgir lo que pasaba en la fase cefálica, ¿no? El nervio vago va a incentivar a las células parietales y también a la gastrina, que indirectamente va a incentivar a las células parietales como tal. Mientras que la distensión del antro va a generar un reflejo local, que a su vez, como ya mencionamos, como las células G se encuentran en el antro, va a incentivar pues la salida de la gastrina, y indirectamente va a incentivar a las células parietales, ¿no? Y bueno, ciertos aminoácidos y ciertos péptidos pequeños que se van a originar dentro del estómago como tal, como ya mencionamos, por el pepsinógeno, también van a generar una mayor salida de la gastrina bueno, una mayor salida de la gastrina por las células G, y estas van a incentivar indirectamente a las células parietales, ¿no? Y la fase intestinal está mediada, bueno, va a generar una secreción del 10% del ácido clorhídrico, y se va a producir o va a ser incentivada precisamente por algunos productos de la digestión proteica, ¿no?
Y bueno, acá encontré otra fotito que explicaba muy bien también la salida de los hidrogeniones y la formación de ácido clorhídrico por las células parietales. La encontré en el libro Constancio y me pareció muy didáctica y muy bonita. Entonces, acá explica un poco mejor lo que sucede, ¿no? Ahora, nosotros ya vimos cuáles eran los incentivos, ¿no? Que venía el acetilcolina, la gastrina y la histamina que van a funcionar con sus receptores y van a generar la salida de hidrogeniones, ¿no? Ahora, estas van a incentivar básicamente eh, la bomba potasio hidrogenión ATPasa, que va a permitir la salida de los hidrogeniones, ¿no? Pero, ¿de dónde salen los hidrogeniones, no? Los hidrogeniones van a salir de dióxido de carbono y de agua, que a su vez van a ser unidas por la anhidrasa carbónica que usualmente se encuentra en las células parietales, y esta se va a disociar tanto en bicarbonato como en hidrogenión. Ahora, los bicarbonatos van a dirigirse hacia la sangre, van a ser absorbidos por la sangre mediante una bomba que va a introducir el cloro y va a sacar el bicarbonato. Y también van a haber, bueno, pases tanto de potasio como de sodio hacia la sangre, ¿no? Ahora, este potasio al ingresar a la célula parietal también va a permitir pues que contra la gradiente funcione el hidrogenión potasio ATPasa, ¿no? Y bueno, el cloro que se va a introducir por la salida del bicarbonato va a salir específicamente hacia el lumen. Todo este cloro va a salir por canales de cloro que no están mediados por ninguna otra bomba, sino simplemente van a salir. Y bueno, por la gradiente como tal, porque acá se van a acumular un montón de iones cloro y van a tener que salir eventualmente. Así que, bueno, eso es cómo se explica básicamente lo que sucede dentro de la célula parietal para que pueda salir el hidrogenión y se pueda formar el ácido clorhídrico como tal, ¿no? Por eso son tan importantes las células parietales. Y existen otras enfermedades, ¿no? Que, como la gastritis atrófica, en donde principalmente se dañan las células parietales y también, pues, todo este mecanismo de formación de ácido clorhídrico y también la secreción de factor intrínseco genera otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la gastritis atrófica, al dañar a las células parietales, indirectamente va a dañar la salida del factor intrínseco, que era importante ¿para qué? Para la absorción de la vitamina B12 a nivel del hilo, ¿no? Como ya mencionaba, el factor intrínseco se va a unir a la proteína R que viene de la saliva, y estos dos van a unirse a la vitamina B12 y lo van a transportar hacia el ilion para que pueda ser correctamente absorbido. Si no sale el factor intrínseco, obviamente la vitamina B12 nunca va a ser absorbida y, bueno, se va a generar lo que se denomina anemia perniciosa, ¿no? O anemia megaloblástica, que la anemia megaloblástica se da, ¿por qué? Porque hay una incorrecta absorción de la vitamina B12, ¿no? Y bueno, acá como mencionaba, ya es como una imagen que explica lo de las fases que explicamos hace un ratito, que va a estar emulado tanto por el olfato como por el gusto, y estos van a generar una secreción de ácido clorhídrico, ¿no? En la fase gástrica, mediante reflejos nerviosos secretores locales o reflejos vagales, van a permitir otra secreción y van a estimular a la gastrina, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente. Y en un 60% va a permitir la salida del ácido clorhídrico o la formación del ácido clorhídrico como tal, ¿no? Y la fase intestinal, que en 10% va a generar pues la salida de ácido clorhídrico también. Ahora, en el páncreas tenemos diferentes enzimas y lo que quiero que se lleven de acá no son los procesos enzimáticos como tal, ¿no? Que, bueno, al final probablemente se olviden. Lo que yo quiero que recuerden dentro del mecanismo de secreción de la secreción pancreática es que estos van a permitir una correcta digestión a nivel del duodeno, ¿ya? Hay dos secreciones importantes del páncreas, tanto de las enzimas como la secreción acuosa que se dan por el mismo mecanismo de la digestión. Estos dos componentes de la secreción pancreática, tanto la acuosa como la de las enzimas, van a permitir una correcta digestión y degradación de la comida que está llegando hacia el duodeno. Ahora, recordemos que a nivel gástrico la comida se va a hacer ácida, pero este componente ácido no es correcto o no va a generar un ambiente correcto en el duodeno para que haya una correcta digestión a ese nivel, porque precisamente las enzimas pancreáticas y también las secreciones biliares que van a llegar al duodeno necesitan estar en un ambiente alcalino. Por lo tanto, la secreción pancreática en su fase acuosa
va a permitir la salida o la secreción de bicarbonato, ¿ya? Y este bicarbonato va a contrarrestar a los hidrogeniones y va a hacer que el ambiente ácido con el que está viniendo el quimo disminuya y se convierta en un ambiente tanto neutro o alcalino, ¿ya? Se va a dirigir como que a un ambiente un poco más propicio para que se pueda generar una correcta digestión. ¿Y por qué es que lo convierte en un ambiente alcalino? Porque a este pH, las enzimas pancreáticas como el tripsinógeno se van a activar, ¿ya? Necesita ser activado, porque las enzimas que van a generar precisamente esta activación necesitan estar en un pH, básico, no ácido, un ambiente alcalino, ¿ya? Por eso es importante que sepan que el páncreas secreta bastante bicarbonato y que también va a secretar las enzimas que van a permitir ya el paso de la digestión que venía, bueno, formándose hasta el estómago para que termine de digerirse bien y haya una correcta absorción de todos los nutrientes que tenemos, ¿no? Porque sabemos que la mayor cantidad de absorción de nutrientes se da a nivel del intestino delgado. Entonces, es importante que lo sepan. Precisamente, otro de los mecanismos que se mencionaba en la enfermedad de Solinger-Ellison es que el ambiente ácido que generaba este tumor, ¿no? Porque ya no va a poder contrarrestar el páncreas ni ninguna secreción, todo el ambiente ácido que va a llegar hasta el duodeno, este ambiente ácido precisamente no va a permitir que las sales biliares ni el páncreas puedan contrarrestar toda la grasa que llega hacia el intestino delgado y todavía no ha sido digerida, ¿no? O no ha sido correctamente absorbida. Entonces, toda esta grasa se va a acumular y uno de los síntomas o signos que ocurre en esta enfermedad es que hay esteatorrea, que es diarrea con bastante acúmulo de grasa. ¿Ya? Y esta es una de las explicaciones, por ejemplo, ¿no? Que las enzimas pancreáticas necesitan estar en un ambiente alcalino. Ahora, gracias al tripsinógeno, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas, bueno, no solamente del tripsinógeno, ¿no? Sino de la quimiotripsina o la carboxipeptidasa, se van a convertir todas los proteínas que van a llegar o los péptidos que van a llegar hasta este nivel, puedan ser, bueno, introducidos hacia los enterocitos, ¿no? Y estos después pueden ser como degradados, eh, si no es que ya han sido degradados antes por estos mismos mecanismos de las enzimas pancreáticas y, bueno, van a ser correctamente absorbidos hacia los vasos sanguíneos. Lo mismo pasa con la grasa, ¿no? La grasa entra por la dieta y mediante las enzimas, tanto lipasa pancreática, colesterol esterasa, fosfolipasa 2 y también los mismos sales biliares, estas van a ser contrarrestadas y van a ser formadas en micelas. Y después, mediante las enzimas pancreáticas como tal, van a ser degradadas hacia ácidos grasos y estos van a ser correctamente absorbidos por los enterocitos mediante sus receptores quilíferos que van a permitir el paso de los ácidos grasos hacia los vasos linfáticos. En cambio, ya los carbohidratos mediante la dieta ya han sido degradados tanto en la saliva, como ya lo mencionamos, y también a nivel del páncreas, por las enzimas pancreáticas, van a haber otras amilasas que van a permitir pues, la continua degradación de los carbohidratos que van a pasar a ser oligosacáridos y estos van a entrar hacia los enterocitos y van a ser correctamente absorbidos, ¿no? Por ejemplo, la fructosa va a ser absorbido por el GLUT5, mientras que la galactosa va a entrar por un mecanismo de sodio-galactosa, mientras que la glucosa también va a entrar por sodio-galactosa, ¿no? Y todos estos, al ingresar a los enterocitos, van a ser transportados por el GLUT2 hacia los vasos sanguíneos. Ahora es importante que mencionemos que el tripsinógeno, por ejemplo, no es convertido en tripsina dentro del páncreas porque podría digerir incluso al propio páncreas. Por lo tanto, las enzimas pancreáticas siempre son activadas a nivel del duodeno en el pH alcalino en el que se encuentra, ¿no? Ahora, en el caso del hígado hay que mencionar sus principales funciones, ¿no? Que también he visto que en su diapo pusieron como que era lo principal que tenían que saber. Y pues sí, las funciones del hígado principalmente son la detoxificación, la producción de proteínas, que es muy importante, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de lípidos y de bilirrubina. Ahora, el del bilirrubina también es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. Pero principalmente, pues, el hígado dentro de la producción de proteínas va a generar muchas que ya nosotros conocemos desde la academia, incluso si ya han llevado su curso de bioquímica, también ya los deben conocer.
van a generar las proteínas como la albúmina, que va a permitir el transporte de sustancias liposolubles, la transferrina, la ceruloplasmina, y también la sex hormone binding globulin, que va a permitir el transporte también de la testosterona, ¿no? También tiene proteínas de homeostasis, como los factores de la coagulación o anticoagulación. Ahora, eso es importante porque en casos de cirrosis, por ejemplo, ocurre ocurren enfermedades, pues, o bueno, va a generar mecanismos que no van a permitir un correcto mecanismo de la coagulación, y precisamente es por esto, ¿no? Porque en la cirrosis no va a haber una correcta formación de los factores de coagulación, y como sabemos, el segundo, bueno, la homeostasis secundaria es mediada por estos mismos factores, ¿no? Y al final no se va a formar el coágulo como tal, ¿no? Sabemos que está dividido en dos, ¿no? Homeostasis primaria y homeostasis secundaria. La homeostasis primaria va a permitir la formación del tapón de plaquetas, y los factores de coagulación van a generar como tal la formación de las redes de fibrina, que van a terminar la composición de los coágulos como tal, ¿no? Y si no hay factores de coagulación, no va a haber redes de fibrina y no va a haber coágulos como tal, y no va a haber una contrarrestación de las hemorragias, ¿no? También genera proteínas de inmunidad, como las proteínas de complemento, la proteína C reactiva, que es muy importante porque se eleva en situaciones de sepsis de forma aguda, y también la ferritina, ¿no? Y otras hormonas como la trombopoyetina, angiotensinógeno y el insulin-like growth factor 1, ¿no? Ahora vamos a mencionar lo que es el mecanismo de la formación de la bilirrubina, el metabolismo de la bilirrubina, que se da principalmente en el hígado. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque si nosotros tenemos enfermedades a nivel del hígado o posteriores al hígado, van a explicar mucho la clínica de lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel por la bilirrubina, ¿no? Y esta puede ser por daños a nivel del hígado per se, o puede ser por daños antes de llegar al hígado, o daños posteriores al hígado, como serían los cálculos a nivel de las vesículas, ¿no? Que no va a permitir el paso de la bilirrubina como tal. Ahora, ya, antes de pasar a la bilis. Bueno, la hemoglobina viene hacia los macrófagos y se va a dividir en globina y en su grupo M. Y este grupo M es importante porque se va a convertir tanto en hierro como en biliverdina. Este hierro va a ser reciclado y bueno, se va a ir para otro lado. Lo importante es que sepamos que la biliverdina se va a convertir en bilirrubina no conjugada. Ahora, esta bilirrubina no conjugada va a pasar hacia el hígado, ¿ya? Y en el hígado se va a conjugar mediante su enzima UGT. Y no es importante que sepamos la enzima, sino que dentro del hígado la bilirrubina se conjuga, ¿ya? Ahora, cuando se conjuga la bilirrubina, esta va a pasar conjugada hacia la vesícula biliar, y después de la vesícula biliar, esta va a ser transportada hacia el intestino. Y después del intestino, esta bilirrubina conjugada va a pasar a ser urobilinógeno, o si no, bueno, va a pasar a ser urobilinógeno, y una porción va a ser urobilina, que va a formar, o bueno, va a ser el colorante de la orina, y por eso la orina es amarilla. Y si no se utiliza para hacer el colorante de la orina, va a pasar otra vez hacia la sangre, y se va a dirigir hacia la circulación que se denomina enterohepática, ¿no? O sea, va a regresar hacia el hígado y después va a volver a conjugarse, y después va a seguir por el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, usualmente el urobilinógeno va a tener esta circulación, que también la van a tener los ácidos biliares, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero las sales biliares también van a tener esta circulación enterohepática, en donde van a dirigirse hacia el intestino, y después de no ser utilizados, por ejemplo, ya van a dirigirse otra vez al hígado para que puedan ser metabolizados otra vez y puedan como reciclarse, entre comillas, ¿no? Ahora, es importante que se sepa esto. ¿Por qué? Porque cuando existen enfermedades como la coleocolitiasis, donde hay cálculos que van a impedir el paso de esta bilirrubina conjugada, pues esta bilirrubina no va a pasar, y se va a dirigir hacia otros lados, y se va a acumular tanto en la piel como en las mucosas, y va a generar la clínica de la ictericia como tal, ¿no? Por eso es importante saber en qué parte está ocurriendo el problema, para saber qué manejo se tiene que dar para en los casos de ictericia, tanto o hepática o poshepática, ¿no? Ahora, la bilis como tal se va a formar en el hígado también,
pero este se va a dirigir hacia la vesícula biliar, donde se va a ser como guardado para su posterior secreción hacia el duodeno, ¿no? La principal función de la bilis como tal es la emulsificación de las grasas, o sea, también va a participar en la digestión y... Ay, la llamada termina en 15 minutos, ok. También bueno, va a participar en la emulsificación de las grasas, o sea, va a participar directamente en la digestión de estas, ¿no? Donde se va a convertir en micelas, así como lo vimos anteriormente, también por las enzimas pancreáticas. Entonces, el principal precursor de la bilis es el colesterol, que se va a dirigir hacia el hígado y va a ser formado, ¿no? Ahora, los principales componentes de la bilis son los ácidos biliares, el colesterol, los fosfolípidos, la bilirrubina, electrolitos y el agua como tal. Pero los dos más principales son los ácidos biliares y los fosfolípidos. Digo, las sales biliares y los fosfolípidos. Como ya mencionaba, un 94% va a ser reabsorbido a la sangre del intestino delgado. ¿Por qué ocurre esto? Porque usualmente las sales biliares, o bueno, toda la bilis va a pasar durante toda la digestión o el proceso de absorción del intestino delgado, y cuando ya no sea útil en ese momento, simplemente va a ser reabsorbido y va a ser dirigido para que el hígado ya no produzca más bilis, ¿no? O sea, para disminuir el trabajo al hígado como tal, ¿no? Como que el cuerpo se da cuenta de que no es necesario que lo botemos todo, sino que hay que quedarnos con una parte para ya no estar produciendo en demasiada cantidad. Por eso un 94% se reabsorbe y esto se denomina pues circulación enterohepática, como lo que sucede en la bilirrubina también, ¿no? Y acá también mencionan que se reutiliza aproximadamente 17 veces antes de su eliminación, ¿ya? Se reutiliza, se reutiliza, se reutiliza hasta que ya no sirve más. Ahora, esto es lo más importante, o bueno, dentro de lo que deberían saber como lo principal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a mediar básicamente todo el control a nivel gástrico. Tenemos cuatro principales y quiero que se lo graben bastante, y es a la gastrina, a la colecistocinina, a la secretina y al péptido insulinotrópico de la glucosa o el PIG o el HIP que está acá. Estos son importantes. Ahora, la gastrina como tal, como ya mencionamos, va a ser secretada por las células G del estómago, y estos, o sea, van a ser estimuladas las células G tanto por la estimulación vagal que ya vimos, por la estimulación vagal, por la distensión del estómago per se y por algunos péptidos pequeños y aminoácidos que se van a formar en la digestión per se también. Entonces, la acción como tal de la gastrina va a hacer que va a generar una mayor secreción de los hidrogeniones gástricos, como ya lo mencionamos anteriormente, y también estimula un crecimiento de la mucosa gástrica como tal, ¿ya? Esos dos son sus principales funciones. Y tenemos a la colecistocinina, que va a ser secretada por las células Y, acá están, las CCK, del duodeno y del yeyuno, por eso lo puse por acá. Y esta va a ser estimulada por péptidos pequeños y ácidos grasos. La colecistocinina es la mayor secreción de bicarbonato a nivel pancreático y también la mayor secreción enzimática pancreática, ¿ya? Esto va a permitir que el quimo que viene ácido sea un poco más alcalino y, bueno, permita también la función de las enzimas pancreáticas como tal. A su vez, también estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. O sea, va a generar que la vesícula pueda botar toda la bilis que tiene guardada para que se dirija hacia el intestino y pueda haber una correcta emulsificación de las grasas, ¿no? Ahora, esta acción de la colecistocinina, por ejemplo, explica el dolor que se siente en los cólicos biliares, porque esta va a generar la contracción y cuando hay un cálculo no va a haber paso de la bilis y va a generar dolor por la congestión de toda la bilis que se encuentra ahí, ¿no? Del páncreas, ¿ya? A nivel exocrino. Y la secretina que tenemos acá, que es secretada por las células S, va a ser estimulada por un mayor incremento de los hidrogeniones a nivel del duodeno y también por los ácidos grasos a nivel del duodeno. Entonces, si esta va a captar una mayor cantidad de hidrogeniones, lo que va a querer hacer es también contrarrestarlo, ¿no? Entonces va a generar una mayor secreción de bicarbonato pancreático, ¿no? Para que haya un correcto manejo ácido-base. También va a generar una mayor secreción biliar de bicarbonato y una menor secreción gástrica de hidrogeniones. Por lo tanto, tanto la colecistocinina y la secretina van a generar una mayor
alcalinización del duodeno y van a contrarrestar los efectos de los hidrogeniones o del ácido clorhídrico, ¿no? Y el GIP como tal, que es importante, va a ser secretado por las células K del duodeno y de yeyuno, y van a estar influenciados por los ácidos grasos, aminoácidos y la glucosa oral. Ahora, esto es importante porque hay otros medicamentos que van a mejorar la clínica de la diabetes, estimulando a estas hormonas. ¿Por qué? Porque estas van a mejorar la secreción de la insulina a nivel de las células B pancreáticas, o sea, directamente por la glucosa que se administra vía oral. Estas las van a tener que captar porque van a pasar por el duodeno y van a generar pues un feedback positivo a nivel de las células B pancreáticas y va a haber una mayor secreción de insulina. Y los mayores picos de insulina que se dan gracias a la glucosa oral se dan por el mecanismo o el funcionamiento del GIP, ¿no? Y bueno, como ya mencionamos, también tenemos a la somatostatina, que va a inhibir todo el tracto gastrointestinal, o sea, todo lo que se hace usualmente por las hormonas, esto lo va a inhibir. Principalmente va a inhibir la secreción gástrica de hidrogeniones, ¿no? Y la histamina como tal también va a activarse cuando hay una menor cantidad de hidrogeniones y va a permitir una mayor salida, como ya lo vimos, en conjunto con la gastrina y con la acetilcolina, ¿no? Que es como en contra de lo que hace la somatostatina. Y bueno, eso sería todo por el repaso. Traté de hacerlo lo más rápido posible y espero que se haya entendido por completo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, de todas maneras, ahí está su delegada que me puede llegar todas las preguntas que tengan o que hayan surgido durante esta exposición. Espero que se haya hecho más como que pasable la parte de gastrointestinal, porque vi que en sus diapositivas solamente habían imágenes, así que traté de hacerlo lo más didáctico posible. Y también que mi diapositiva contenga la mayor información posible, ¿no? De todas maneras, como lo he hecho rápido, fácil no se han entendido algunas cosas. De todas maneras, me pueden llegar sus dudas mediante su delegado. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.